Hola, otra vez estamos aquí con todos ustedes. Y esta vez vamos a tratar el tema comunicación. Qué importante es la comunicación para todos los seres humanos, porque sin comunicación nada es posible. Y justamente todas las civilizaciones del mundo, todas las sociedades del mundo necesitan mucha comunicación, porque así será posible justamente la grandeza de la raza y de la especie humana. Y hoy vamos a conocer la función de la lingüística social. Justamente la lingüística como ciencia social tiene como objeto de estudio la comunicación, pero a través de la denominación el lenguaje. Su objeto de estudio es el lenguaje, pero el lenguaje tiene que ser comprendido como toda forma de comunicación socio-humana. Y bueno, aquí comenzamos a decir que la comunicación también en sentido amplio, en sentido lato, podemos decir que cada especie de vida del planeta tiene su propio código comunicativo. Pero eso es estudiado por otras disciplinas, otras ciencias. Hoy vamos a tratar en forma específica, en forma estricta, la comunicación socio-humana desarrollada por la lingüística. Y comencemos. ¿Qué significa la comunicación? La comunicación es una interacción entre dos personas o más, pero a partir de una serie de elementos funcionales. Y justamente allí se encuentra el proceso comunicativo. Son elementos que cada uno cumple su propia función y que vamos a conocerlos en incontados segundos. Y por supuesto, comencemos. Hay un emisor, hay un canal, hay un mensaje. También hay un código y hay un destinatario. Pero el destinatario puede constituirse en un receptor como también en un intérprete. Más adelante voy a explicar la diferencia. Hay un contexto y hay una temática o referente. Son 7 elementos básicos, fundamentales del proceso comunicativo. Pueden existir más, pero por ahora son los más necesarios. Y también podemos decir que ante la situación de comunicación puede existir situaciones de incomunicación, porque la comunicación no está garantizada permanentemente. Entonces, ¿cuándo se produce una situación de incomunicación? Cuando uno o más elementos del proceso comunicativo no cumple su función, entonces hay incomunicación. Ejemplos. El destinatario, que puede ser un receptor o puede ser un intérprete, no comprende el mensaje emitido por el emisor, porque justamente el emisor está utilizando un código, un sistema de signos diferente, y el destinatario no conoce ese código. Es un ejemplo. Otro ejemplo, el destinatario no conoce demasiado la temática utilizada por el emisor. Entonces, ¿qué pasa? El emisor conoce mucho sobre el tema, pero el intérprete o el receptor no lo conoce. Entonces la comunicación va a ser muy breve. Si ambos conocieran bien la temática, la comunicación sería fluida, es decir, duraría mucho tiempo. Pero al desconocer el destinatario la temática que el emisor está tratando, entonces puede existir incomunicación directamente o una comunicación muy breve. O también por los sonidos externos. Si ambos interlocutores están hablando, se están comunicando, pero hay ruidos que vienen justamente desde la calle o pueden ser ruidos que provienen de cualquier lugar, interfieren justamente el acto comunicativo. Entonces hay interferencias. Se produce una situación de incomunicación porque ambos no entienden lo que están hablando por esos ruidos. Sería otro ejemplo de incomunicación. Y así podemos encontrar muchos ejemplos, muchos más sobre incomunicación. Ahora, tenemos que aclarar,
de que tanto la comunicación como las situaciones de incomunicación siempre pueden estar presentes. En ningún momento se garantiza que la comunicación, poniendo en acto estos elementos, sea realmente eficaz. A veces, aún conociendo estos elementos, se pueden producir situaciones incomunicativas. Bueno, ahora vamos a decir que hay dos concepciones sobre comunicación. Una concepción antigua, tradicional, y una concepción más moderna. ¿Cuál sería la concepción antigua, tradicional? Antes, se consideraba comunicación cuando el emisor emitía su mensaje, pero llegaba un receptor. O sea, el destinatario era un receptor, no era un intérprete. Entonces el receptor solamente recibía justamente el mensaje emitido por el emisor. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Tenía que reproducir lo que el emisor le emitía. Reproducía, es decir, era un clon. Solamente era un simple reproductor del mensaje del emisor. Nada más. No lo pensaba, no lo razonaba. Directamente no lo discutía. Solamente ponía en acto mediante la reproducción ese mensaje del emisor. Así se constituye la concepción comunicativa tradicional, antigua. No había discusión. Luego, diríamos a partir del siglo XVII, XVIII de nuestra era, comienzan a aparecer otras teorías. Y allí comienza lo que se denomina la concepción comunicativa moderna, más actual, en donde el destinatario ya no es un simple receptor, sino un intérprete. No solamente recibe el mensaje, sino que lo piensa, lo razona, lo interpreta, porque interpretar significa razonar, pensar. Entonces lo interpretaba y a partir de lo que comprendía, hacía la devolución, es decir, el feedback, la retroalimentación. Entonces, allí había justamente lo que se denomina una interpretación personal del intérprete. Ya no era esa relación de autor, texto, lector, sino era una relación texto-lector. Es decir, el lector a partir de su interpretación justamente hacía la devolución. Bien, allí están las dos concepciones, la tradicional y la más moderna. Y hoy en día, por supuesto, el receptor no dejó de existir, sigue existiendo, puede cumplir de vez en cuando esa función de simple reproductor de conocimiento del mensaje emitido por el emisor. ¿Y cuándo se constituye en un simple receptor? Cuando el emisor a veces le transmite un horario, o le transmite una fecha, o un año. Entonces, yo me puedo constituir en receptor. Solamente recibo lo que me está transmitiendo el emisor. Esa fecha tengo que memorizarla en cierta manera. Tengo que reproducirla luego. O sea, no es necesario pensar demasiado. ¿Bien? Entonces, recibo y la reproduzco. Punto. Ahí me estoy comportando como el receptor. Pero hay otras situaciones, muchas más situaciones, donde el destinatario es un intérprete. Si usted me está hablando sobre un tema, yo tengo que entender lo que usted está expresándome o comunicándome para poder responderle. Bien, tengo que interpretar, tengo que comprenderlo. Si no, no habría comunicación. No me puedo comportar como un simple receptor. Si usted me transmite un mensaje, yo no puedo reproducir lo que usted me está transmitiendo tal como lo está haciendo. Tengo que pensar. Allí no funciono yo como receptor, sino como intérprete. Depende del mensaje emitido por el emisor. Depende mucho, ¿sí? Si se trata de fechas, de años, de horarios, de algún dato específico, sí puedo constituirme como receptor. Pero cuando ya hay un mensaje que pensar, no. ¿Bien? Así que la concepción tradicional todavía se mantiene en algún aspecto. No totalmente, porque ya está el intérprete presente ahí. Bien, así se va trabajando el tema comunicación. Y ahora conozcamos
conozcamos, ya como parte final de este tema, cómo funciona cada uno de esos 7 posibles elementos del proceso comunicativo. Porque tienen que darse cuenta que cada elemento cumple su propia función en forma individual, pero cada elemento a su vez tiene que interrelacionarse con los demás elementos. Entonces no queda como proceso comunicativo simple. Al interrelacionarse se cumple lo que se denomina sistema comunicativo, porque la palabra sistema significa interrelación. Proceso comunicativo significa que cada elemento cumple su propia función individual, cada uno de los 7 elementos. Cada uno cumple su propia función, pero al interrelacionarse con los demás ya deja de ser un proceso comunicativo y pasa a ser un sistema comunicativo. Y al producirse el sistema comunicativo, se produce justamente el acto comunicativo. Y la comunicación se desarrolla. 3 partes fundamentales que tienen que tomar en cuenta. Proceso comunicativo, en principio, sistema comunicativo, en segundo lugar, y por supuesto, el resultado, el acto comunicativo. Y que la comunicación continúe. Pero, como dije, la comunicación en ningún momento está garantizada. Puede producirse también la incomunicación, porque uno o más elementos pueden no cumplir su función. Bueno, y ahora pasemos a la última parte. La función de cada uno de estos 7 elementos. El emisor, ¿quién puede ser? Y el emisor es toda persona con capacidad normal de transmitir un mensaje. Ese sería el emisor. El canal, todo medio físico que permite transmitir ese mensaje. Ejemplos. Bueno, en este momento yo estoy comunicándome con ustedes, me estoy presentando a ustedes, estoy exponiendo este tema sobre comunicación y lo estoy haciendo en forma oral. Estoy utilizando el lenguaje en su expresión oral a través del habla. Entonces, ¿qué estoy utilizando para que ustedes puedan escucharme y puedan entender mi mensaje sobre el tema comunicación? Sonidos emitidos justamente por mis órganos vocales. Esos sonidos es la parte física, ese es el canal, es el medio por el cual yo llego a ustedes. Bien, en este caso. En otro caso, si yo quiero llegar a otra persona a través de un mensaje escrito, bueno, puedo utilizar algún medio físico, puede ser una hoja, ese es el canal, la hoja, lo físico, lo que se toca o lo que se siente, lo que puede lograrse percibir, ese sería el canal. El mensaje, tercer elemento, el mensaje es el significado, la significación, el conocimiento, lo que el emisor le está transmitiendo al destinatario. Ese sería el mensaje. Bien, depende sobre qué quiere, transmitir el emisor al destinatario, algún tema en especial. O aún una emoción, pero lo está transmitiendo a través de un mensaje. Bien, y el canal puede ser diferente, como dijimos. Luego del mensaje tenemos el código. Siempre hay un sistema de signos de por medio, un sistema de signos. Y ese sistema de signos depende, en este momento que yo me estoy comunicando con ustedes, o al menos estoy tratando de comunicarme con ustedes sobre este tema comunicación, ¿cuál sería el código? La lengua española, el sistema de signos, lengua española. Así estamos. Y luego el destinatario. Y allí puedo cumplir esas dos opciones. O soy un receptor o soy un intérprete. Depende del mensaje que el emisor le está transmitiendo al destinatario. ¿Bien? Allí tienen que darse cuenta de esa diferencia. Y viene el contexto, sexto elemento. El contexto. Todo mensaje se contextualiza. En un tiempo, puede ser tiempo presente, bueno, o pudo haber sido un tiempo pasado. Y en un espacio, en un lugar. Bueno, en este momento puede ser en tiempo presente. Y el espacio, el lugar, bueno, depende
dónde estamos viviendo, dónde nos contextualicemos geográficamente. Puede ser el lugar donde vivimos. Bueno, localidad, supongamos, Tartagal. Bueno, ese sería el contexto, el espacio. Y ahí están justamente 6 elementos. Y vayamos por el último, la temática, el referente. Siempre hay un tema, siempre hay una referencia sobre el cual nosotros vamos a emitir nuestro mensaje. Sobre algo tenemos que desarrollar nuestro mensaje. Puede ser sobre el fútbol, ese es el tema. Puede ser sobre los estudios, ese es el tema. O sobre la cultura, ese es el otro tema. Es decir, depende del emisor y depende del intérprete. Es decir, depende de ello que se produce justamente el tema, el referente. Y ahí están los 7 elementos del proceso comunicativo, luego sistema y por supuesto acto comunicativo. Y así vamos llegando a la parte final, la conclusión, justamente del tratamiento de este tema. La comunicación. Qué importante es la comunicación para los seres humanos. Así que conociendo todo esto, les dejo para ustedes la tarea de poner en práctica esta teoría y puedan así comunicarse con otras personas, sabiendo desde qué lugar ustedes emiten su mensaje y desde qué lugar los demás pueden recibir justamente su mensaje. Pero, como dije, para finalizar, la comunicación no es una garantía que se produzca, pero el intento tenemos que hacerlo. Ahora sí conocemos cómo se constituye la comunicación. Muchas gracias. Será hasta la próxima.